La paz de Cristo, amados hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. El tema de este día es el mensaje a la iglesia en la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 14, 22. Dice la Biblia de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Y entramos en materia de la Odisea. Esta es la última iglesia a la cual el Señor le habla. Es la iglesia del tiempo final. Y es un mensaje muy serio. En el mensaje pasado a Filadelfia, el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que el Señor le reveló a Filadelfia para superar la condición de Sardis, que era mala, y Filadelfia la superó con creces, esa doctrina, esa fórmula, esa clave se debe retener. Retén lo que tienes. Los vencedores la retienen la doctrina, pero los que no la retienen se deslizan de la condición de Filadelfia, que es la condición ideal, y caen a la condición de la Odisea, que es tibia. La Odisea es el desliz de Filadelfia. El que sale de la condición ideal cae a una condición de conformismo. Filadelfia no es heredera del protestantismo de Sardis, ni del nominalismo. La Odisea viene y absorbe todo lo que vino de Filadelfia, que fue glorioso, toda esa revelación bendita, la recuperación de la llave, la puerta abierta en el cielo. Debería ser una iglesia que está expectante para apoderarse de todas las promesas, pero en lugar de eso, la Odisea tomó un camino contrario en la mayor parte del cristianismo mundial. Pero los que sigan reteniendo lo que el Señor les dio a Filadelfia, navegarán en las aguas turbulentas de la Odisea sin perder su condición de ser la iglesia ideal. Ese es el remanente. Poniendo esto en contexto, ahora estamos en tiempo de la Odisea, de un cristianismo mundial tibio. Los protestantes, los trinitarios, los testigos, los mormones, los adventistas, los librepensadores están por donde quiera. Y todos forman el cristianismo mundial, y a este cristianismo el Señor le habla. La Odisea, la ciudad, fue fundada 250 años antes de Cristo por el rey Seleuco Antíoco II de la dinastía Seleucida. Antes que se dividieran, se formó la ciudad.
Seleuco Antíoco II llamó a la ciudad Laodicea en honor a su esposa Laodicea. En realidad, él tenía una profunda devoción por su esposa y logró ponerle Laodicea, ese nombre, a 6 ciudades en honor de su esposa. Pero de que estamos hablando ahora, del mensaje a la iglesia de Laodicea, se distingue de las demás porque se le llama Laodicea de Lico, por un río llamado Lico que estaba al norte de la ciudad. Laodicea era una ciudad fuerte durante el Imperio Romano, que daba en un cruce de caminos, de carreteras, de vías importantes, y llegó a ser una capital grande. Laodicea era una ciudad comercial, bancaria, había industrias textiles, también era famosa por el colirio que vendían ahí y que producían. Las principales carreteras de diferentes partes del imperio pasaban por ahí y eso hacía que se centralizaran las transacciones, el negocio, el comercio, y por eso Laodicea llegó a ser una metrópolis de la cual dependían 20 aldeas que estaban en todo su alrededor. Era una potencia económica. Mucha gente migraba para allá para tener trabajo y un buen pasar financiero. Laodicea también estaba en un lugar muy sísmico y generalmente había allí temblores y terremotos, tanto así que la terminaron por completo porque un terremoto devastó a Laodicea y la dejó totalmente en ruina. Los musulmanes posteriormente reedificaron ahí otra ciudad, a la cual la llaman Castillo Antiguo en los idiomas árabes. La Biblia habla de un juicio sobre Babilonia en el tiempo final, cuando un terremoto a nivel mundial arrasa con la Babilonia religiosa y comercial, que es muy paralela en su manera de pensar y de practicar la doctrina a la Odisea. Por lo tanto, esa Babilonia que confunde al mundo con sus adulterios y fornicaciones es destruida por un terremoto, y de igual manera la Odisea, con su ecumenismo, su mezcla de cristianismo, su ocultismo, fue destruida por un terremoto, igual como lo será el cristianismo infiel a mediados de la gran tribulación. Todas las cartas que el Señor envió a las 6 iglesias que anteceden a la Odisea empezaban diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, etc. Pero esta empieza en forma diferente. Empieza con una I. Ninguna carta había terminado con una I. Entonces, empieza con una I porque esta es una conjunción que denota tiempo final. Es el final, la palabra griega kai, que se traduce Y, como decimos en nuestro idioma, se traduce finalmente o por fin. Entonces da el mensaje a las 6 iglesias y por último, al fin, últimamente, da el último mensaje, por eso empieza con una I. Y en este mensaje el Señor reprende un espíritu que es muy común en nuestro tiempo, el espíritu laodicaico. Toda la cristiandad está contaminada con este espíritu, especialmente el liderazgo, que significa que se han hecho muy blandos los mensajes, muy populistas, muy ganadores de alma, pero no hacedores de discípulos. Y el Señor se dirige a este espíritu tibio, sin compromiso, sin apología, para reprender al cristianismo de la Odisea de su condición. La Odisea viene de 2 palabras griegas, laos y dikesis. Laos quiere decir pueblo y dikesis significa derecho. Los derechos del pueblo o los derechos humanos. Representa la era final y esa es la identidad del espíritu de esta época. Los derechos humanos llegaron después de las revoluciones francesas y americanas. Y los derechos humanos no son malos, pero no pueden ir más allá del derecho divino.
El derecho humano que se reclama hoy no puede negar a Dios y la autoridad de su palabra, que es la autoridad máxima. Esta es una época en que las personas pretenden tener más derechos que los legítimos que le corresponden. Quieren ser su propio Dios y determinar sobre su cuerpo, determinar sobre sus vidas y aún determinar sobre las criaturas que han concebido en su vientre, como es el aborto. El espíritu de la Odisea, el Señor lo reprende. No reprende los derechos humanos legítimos, porque Él no quiere anarquía, donde no se reconozca la autoridad de la palabra de Dios. Y la Odisea muestra eso, un espíritu tumultuoso, anárquico, competitivo del tiempo final, protestas, inconformismo, revolución, violencia. Eso es la Odisea. En la Odisea el Señor le da la última palabra a la iglesia fiel y la última palabra de amonestación y aún de castigo al cristianismo infiel, porque después va a empezar a hablar de otras cosas. Va a empezar a hablar del libro y los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Va a cambiar de tema. Aquí está diciendo lo último que el Señor le dice a la iglesia. A ninguna otra iglesia el Señor se le presenta como el amén. Y aquí se presenta como el amén porque Él está terminando su propósito y su acción con la iglesia. Él es el alfa, que es el principio, y Él es la omega, que es el fin. El Señor es el principio y el fin, es decir, es el amén. La última palabra para la iglesia en su historia universal la dice aquí el Señor en la Odisea. ¿Cómo se presenta? Como un testigo fiel y verdadero que lo ha visto todo, por eso lo sabe todo, y es el testigo más fidedigno que existe. Por eso Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, porque está dicha por el que todo lo sabe. Esta expresión, cuando dice la Biblia el principio de la creación de Dios, se ha interpretado de manera aislada del resto de la revelación del texto. Que el Señor sea el principio de la creación de Dios no quiere decir que Él sea el primero creado, porque Él es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El principio en griego es el arque, que significa que por medio de Él y diseñado conforme a Él es el prototipo, es el modelo por el que llegaron a existir todas las cosas. Nada tiene origen sin el Señor. Juan capítulo 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque el Señor es el principio de la creación y es el amén. Es el que lo inicia todo y el que lo va a terminar todo. Él es el origen de todas las cosas. Sin Él nada tiene existencia. Este es el que habla y da el diagnóstico al cristianismo del último tiempo. Las obras de la Odisea son malísimas. Son madera, heno, hojarasca que no tienen ningún valor delante de Dios porque solo son de connotación material y nada espiritual. La Odisea tiene grandes templos, tiene equipos de última generación, instrumentos de alta calidad, usan la televisión, usan las redes sociales, tienen vehículos disponibles al punto de tener hasta jet para volar de un continente a otro en movilización aérea propia. Usan todas las redes, tienen radioemisoras, canales de televisión, pero tienen una tibieza increíble porque están confiando en las cosas materiales que tienen y no en Dios. Han perdido la pasión por las almas. Ahora tienen pasión por conseguir instrumentos tecnológicos aún más modernos cada vez. Han perdido el compromiso con Dios en oración y ayuno y en evangelización. Han perdido el amor por Dios y por el prójimo, por eso no ganan alma. Y Dios no acepta esa tibieza. El Espíritu Santo es río de agua viva y fuego divino. Es decir, frío y caliente simbolizan al Espíritu Santo. Porque Él quiere que seamos refrescantes como agua viva para el que escapa del mundo pecaminoso, del desierto pecaminoso de la vida, a que venga a beber esta agua
que lo rehabilita, que le da energía, que lo levanta, un agua fresca para el sediento. Pero también el Señor quiere que seamos fuego como el día de Pentecostés, para los que vienen de los hielos eternos del pecado puedan sentir el calor acogedor de nuestro Señor Jesucristo. A ninguna otra iglesia el Señor la llamó tibia, solo a la Odisea. Y el cristianismo de este tiempo que estamos viviendo ahora, el tiempo de la Odisea, es un cristianismo no consagrado. Hay mucha gente que se dice cristiana y no lo es. Allí estaba el río Lico, dentro de la ciudad de la Odisea, y sus aguas eran turbias y tibias, porque era un río que bajaba el agua en cierta temporada del año, pero después ya no había y se estancaban las lagunas dentro del cauce del río, y allí había muchos microorganismos nocivos y el agua estaba tibia y no servía para nada, ni para bañarse ni para beberla. Y el Señor hace esta comparación de la tibieza de las aguas del río Lico con la actitud de la iglesia de la Odisea, una actitud que no sirve para nada. El Señor a ninguna iglesia le habló palabras tan fuertes. ¿Qué cosa tan desagradable es el vómito? Pero que sea algo que le produzca vómito al Señor debe ser algo sumamente asqueroso. Las cosas tibias en el pasado se usaban como vomitivas. Cuando se necesitaba provocar el vómito a alguien, le daban algo tibio, que no se puede tragar, que no se soporta. El café tibio en un invierno frío no cae bien. La gente dice: caliéntame ese café que está frío, que está tibio. El agua tibia, cuando uno tiene una tremenda sed del verano caluroso, no ayuda. Uno quiere agua fría, fresca, porque tiene mucho calor. El por qué explica la tibieza en el texto. Cuando el Señor dice por qué, ahí se explica. Y luego dice: porque tú dices. O sea, la Odisea tiene una confesión positiva, pero no reconocen su flaqueza, no reconocen su debilidad. No es un pedido de ayuda a Dios la confesión de la Odisea, sino que Él dice cosas que no son mentiras, son irrealidades, es un engaño, porque tienen derechos humanos. Tienen confesión positiva, tienen prosperidad económica, pero no tienen a Dios. En ninguna otra época hubo este mensaje tan fuerte. Ahora mismo en el televisor se escuchan a predicadores con ese énfasis. Tú dices, es una confesión positiva que solo esconde la miseria de la Odisea. Y el Señor no acepta esa confesión porque no es real. Y al no serla, se está la Odisea engañando con su autoimagen desaprobada por Dios. Qué terrible es sentirse satisfechos con lo material y sin Dios. ¿Cuántos parques de entretención tiene el mundo de hoy disponibles también para todos los cristianos? ¿Cuántos canales de televisión con diversas distracciones? ¿Cuántas redes sociales? Llegamos al punto que nadie tiene tiempo para Dios y la gente se siente sin necesidad de Dios. Hay facilidad para conseguir todo lo material. Esta es una época, la Odisea es una época de ignorancia espiritual y de mucho conocimiento tecnológico que no ayuda a la salvación ni a la vida eterna. Hay mucha cultura secular, cultura exterior, hay muchos intelectuales, pero muy poca gente llena del Espíritu Santo. Y el Señor le dice: tú dices, porque tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad, pero eso es mentira. Y Dios le dice la realidad a la Odisea: tú eres un desventurado. Primero es un ignorante, porque el Señor le dice: y no sabes. La Odisea cree que es rica, pero no sabe que es pobre. Le dice: tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu riqueza material no es tal, tu satisfacción es falsa, tu comodidad no es verdadera. A Esmirna el Señor le dijo: pero tú eres rico, aunque era una iglesia materialmente pobre, pero era llena de Dios. Pero la Odisea
que es rica materialmente, pero pobre espiritualmente. El Señor la llama ignorante y desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Tú dices que eres rico. Entre nosotros está ese dicho, eso es lo que tú dices, pero vamos a ver la realidad. Lo mismo le dice el Señor, eso es lo que tú dices, pero tú no sabes que eres pobre, estás engañado, creyéndote rico. Lo que consideras de valor, lo que estimas, es un engaño que el diablo ha puesto delante de ti. Pablo dijo que él estimaba como ganancia cuando estaba en la ley, ahora lo consideraba como pérdida para ganar a Cristo, porque Pablo sí vio cuál era la verdadera riqueza, pero la Odisea no ve. ¿Qué significa pobre? Carente de lo necesario. Significa sin fe, sin pasión, sin valores. ¿Qué significa ciego? Que no ve, que no percibe la palabra de Dios, que no la entiende. ¿Qué significa desnudo? Sin santidad, sin valores morales, mundano. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, le dice el Señor. Las riquezas que tenía la Odisea no eran de Dios. Por eso Dios le dice, cómprame a mí, yo tengo la verdadera riqueza. Todo lo que ustedes tienen se lo han inventado ustedes mismos y no viene de mí. De mí tienes que comprar oro refinado en fuego. Porque Él es el único que tiene esa riqueza perfecta, el oro refinado en fuego. Que ahí dice que de mí compres. Compres significa que hay que pagar un precio para tener la verdadera riqueza. La gente ahora quiere todo fácil. La gente quiere derecho, riqueza, prosperidad, salud, dinero, amor, casa, carro, beca, todo. Todo fácil y regalado en la tierra. Pero no quieren la cruz. No quieren caminar el camino estrecho. No quieren llevar la cruz de Cristo. El oro es el metal más valioso que hay, que los humanos no lo pueden fabricar. Representa lo divino, lo legítimo de Dios. La verdadera riqueza espiritual. El oro de Dios pasó la prueba. La verdadera riqueza es lo que no se quema, lo que sobrevive al fuego, a la prueba del fuego. Esa es la verdadera riqueza y se obtiene pagando un precio, el precio de la santidad. Es obtener al mismo Señor este oro refinado en fuego. Lo que se quema, lo que no permanece, es paja y hojarasca, sin valor. Por eso el Señor le dice, compra de mí, porque lo que tienes no ha venido de mí. Yo soy el que tengo el oro, yo soy el que pasó la prueba. Pasé por la prueba de la muerte, pero vencí, por eso es aquí que vivo. Compra, paga el precio para tener lo mío y no te engañes con lo tuyo. Compra mi oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor nos está enseñando la prosperidad, que es una teología de miseria. Él está enseñando la teología de la riqueza espiritual, la riqueza eterna, que trae como añadidura también la riqueza material. El Señor quiere que seas verdaderamente rico. Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:19. Esa es la verdadera riqueza, la que está en el cielo. Qué cosa que el Señor le quiera dar a la Odisea vestiduras blancas. Parece que la Odisea ni siquiera se acuerda del día que aceptó a Cristo y que se bautizó y se lavó en la sangre de Cristo. En medio de su prosperidad, en medio de su alegría, en complicidad con el mundo, en medio de su disfrute de los beneficios materiales, la Odisea olvidó que fue lavada en la sangre de Cristo. Y han manchado sus vestiduras y aún se las han cambiado por otras vestiduras diversas. Por eso el Señor le dice, compra de mí vestiduras blancas. Mucha cristiandad vive con manchas. Otros se han puesto vestiduras de colores apóstatas. No han confesado sus faltas. No se han humillado ante Dios. Han hecho de su pecado una práctica constante. El mal se acumula en sus conciencias. Están adormecidos, cauterizados. No saben que hay que pagar un precio para andar en vestiduras blancas. Claro, es por gracia, pero la gracia tiene un precio.
Le costó al Señor la cruz y nos cuesta a nosotros negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado y negarnos al mundo. Esto tiene un precio y hay que pagar el precio. El sacrificio de Cristo perdona por gracia, pero vivir en gracia tiene un costo. A veces se prefiere vivir en lo natural, en la carne, no en el espíritu. Para vivir la gracia hay que vivir en santidad, en la fe del nuevo hombre. De nada sacamos de pertenecer a un grupo si no vivimos conforme a la palabra de Dios, aunque sea la iglesia más grande, aunque tenga el patrimonio material más grande, aunque tenga los mejores equipos e instrumentos, si no llevamos la vida de Cristo. Bienaventurados son los que escuchan la palabra, pero más bienaventurados los que la hacen. Las vestiduras blancas son para cubrir la desnudez espiritual. Son cubiertas de santidad que evitan la vergüenza. Esta palabra es misericordiosa. Porque los legalistas en la iglesia quieren que el Señor avergüence a los que se equivocan. Se alegran si alguien es descubierto y avergonzado, pero el Señor no es así. La intención del Señor es cubrirnos. Compra de mí vestiduras para vestirte y estarás justificado y limpio. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, cubre la vergüenza de tu desnudez. No dejes cosas escondidas, confiésalas al Señor. Si fallaste, pide perdón y la sangre de Cristo te limpia y nunca más se acordará de tus pecados. Quiere decir que con los ojos naturales no vemos la realidad espiritual. Pensamos que vemos y el Señor dice: no sabes que eres ciego. Una persona que no sabe que es ciega piensa que ve, pero ve alucinaciones, no la realidad, y no sabe que es ciega. El que sabe que es ciego dice: soy ciego, no entiendo, Señor, y Dios abre sus ojos. El que piensa que sabe todo no sabe que es ciego. Aplica a tus ojos algo que te los aclare. Tú piensas que ves, pero estás engañado con imaginaciones. El Señor abrió nuestros ojos, pero hay que aplicar colirio para que se mantengan abiertos. El que confía en su propia prudencia cree que todo está bien. Se siente satisfecho sin necesidad de nada, está contento. Es ciego. Nunca hay que estar contento con menos que la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que ir por más. Hay que amar más al Señor, hay que avanzar hacia adelante, hay que seguirlo de más cerca, hay que buscarlo hasta ser uno con Él. Los fanáticos creen que ven y no aceptan estar equivocados. Por eso hay que poner primero al Señor, no nuestra autocomplacencia. Señor, si me estoy engañando, desengáñame. Abre mis ojos para ver, no sea que piense que estoy viendo y sea ciego. Después de decirle: ciego, miserable, desnudo, tibio, te vomitaré, uno pensaría que el Señor está sumamente enojado con la Odisea. Las personas amadas por el Señor pasan por pruebas difíciles. En realidad el Señor ama a la Odisea. Algunos dicen que Dios no castiga, pero la Biblia dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprender es amonestar, llamar la atención, pero no pasa más allá. Pero si no obedeces, pasa de la reprensión al castigo. Y el castigo es difícil, pero es por amor, para librarnos del engaño eterno y total. Aquí la palabra celoso, en este contexto de este mensaje, corresponde al antónimo, lo contrario de tibio. Tibio es estar satisfecho. El Señor es celoso y nos quiere a nosotros celosos. Un celoso es uno que quiere cosas puras, que no quiere que las cosas se mezclen. Es lo contrario de tibio, es ser celoso. El tibio acepta todo, está bien. Pero el celoso dice: no, tiene que ser como la palabra de Dios. Y el Señor le da tiempo a la Odisea para que salga de su tibieza y vuelva al celo por la doctrina, y le da tiempo de arrepentirse. En la Odisea el Señor no está adentro, está afuera y quiere entrar. Pero los tibios están en su fiesta, están embriagados de codicia. El Señor está tocando a la puerta, pero ellos siguen fielmente sus programas y sus estructuras sin Dios. El Señor le dice a la Odisea: quiero entrar. En este llamado Él toca a la iglesia, pero no a la vencedora. Él le habla a individuos. Él dice: si alguno reconoce su voz y abre, no seguirá engañado. Algunos ya no oyen. Pero si alguno oye y abre la puerta, Él entrará. El Señor habla del espíritu de la Odisea en el tiempo final.
Si en medio de ese espíritu alguno oye su voz, porque en este tiempo se escuchan muchas voces de falsos profetas en vivo, por televisión, por las redes sociales, muchos libros escritos, muchos predicadores a la puerta de la casa, en las plazas, en los parques, en los terminales de buses, en todas partes se escuchan voces. Porque está profetizado que habrá muchos falsos profetas y falsos cristos que aún harán milagros y señales, pero eso no viene de Dios. Hay que examinar los espíritus. Mas si alguien en medio de tumulto de voces engañosas oye la genuina voz del Señor y le abre la puerta, Él entrará y cenará con ellos. Cenar significa un trato de comunión familiar, donde la familia se reúne para participar de la mesa juntos al caer la noche y a platicar de los asuntos íntimos de la casa. El Señor dice: el que le abre, yo voy a cenar con él. Voy a entrar en un momento de intimidad y de cercanía. Gracias a Dios hay vencedores en la Odisea. Los que guardan la doctrina de Filadelfia están en la Odisea. Allí están con toda la tormenta y con todos los contratiempos, pero están fieles a la doctrina. Ya esto el Señor dice, el Señor le ofrece el más grande galardón, más grande que a todas las demás iglesias, se la ofrece a la Odisea. A Efeso le dijo, a los vencedores les daré de comer del árbol de la vida. A los vencedores de Mirna les dice que no sufrirán daño de la segunda muerte. A los vencedores de Pérgamo les dice que les dará una piedrecita blanca de perdón y un nombre nuevo de la nueva identidad eterna. A Tiatira le dice que le dará autoridad sobre las naciones. A Sardis les dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. A Filadelfia le dice: lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero a los vencedores del fin del tiempo de la Odisea se les promete el galardón más grande. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre le delegó todo al Hijo. El Hijo quiere delegarle y compartir todo con los vencedores. Esta es la verdadera riqueza, la gloria de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Señor quiere una iglesia despierta, arrepentida de su tibieza, pagando el precio para tener oro verdadero, espiritual, para que se vista. Quiere una iglesia vestida con vestiduras blancas y sin desnudez, y con los ojos ungidos para ver y oír la perfecta y eterna palabra de Dios. No nos conformemos a la tibieza de la Odisea. Levantémonos como la iglesia de Filadelfia, que llenó el mundo de misioneros, de predicadores, de enseñadores, de pastores, de iglesias, de congregaciones. Esa es la iglesia que Dios quiere, pero a los tibios los vomitará de su boca eternamente. Adelante, somos más que vencedores. Estamos aquí no para retroceder, sino para seguir adelante hasta la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.